Séfora y Moisés. Séfora es una figura que, aunque mencionada pocas veces en la Biblia, tuvo un papel fundamental en la vida de Moisés y en el plan divino para liberar al pueblo de Israel. A través de su historia, vemos cómo Dios utiliza personas de diversos orígenes para cumplir su propósito. En tiempos antiguos, las alianzas familiares eran fundamentales, y Séfora fue más que una esposa, fue un puente entre culturas y una compañera en la misión de Moisés. La historia de Séfora no es solo la de una mujer casada con un gran líder, sino también la de una mujer que demostró valentía en momentos de crisis y una profunda comprensión del pacto con Dios. En Éxodo 4, 24-26, vemos cómo, en un momento crítico, su decisión rápida y valiente salvó la vida de Moisés, asegurando que pudiera cumplir su misión. Esta historia nos enseña que incluso aquellos personajes que no ocupan un lugar protagónico en las Escrituras pueden tener un impacto profundo en la historia del pueblo de Dios. Además, la historia de Séfora nos recuerda que Dios obra de maneras inesperadas, usando a personas comunes para realizar cosas extraordinarias. Aunque Moisés es el líder más prominente en la narrativa del Éxodo, es gracias a la intervención de Séfora que él puede continuar su camino hacia Egipto y cumplir con su llamado. Las relaciones en el contexto bíblico siempre llevan consigo una dimensión espiritual. Y la unión entre Moisés y Séfora es un ejemplo claro de cómo las diferencias culturales pueden superarse a través de la fe y el respeto mutuo. Esta historia es también un recordatorio de la importancia de las alianzas matrimoniales y cómo Dios las usa para formar y fortalecer a sus siervos. El contexto histórico y cultural en el que vivieron Moisés y Séfora es esencial para comprender la profundidad de su relación. En los tiempos bíblicos, la familia y el matrimonio no solo eran un refugio emocional sino también un entorno donde se aprendía sobre Dios y se vivía en obediencia a su palabra. En este contexto, Séfora no solo fue una esposa sino también una consejera y una mujer que entendió la importancia del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Su historia también refleja la importancia de la sabiduría femenina en la toma de decisiones cruciales, incluso cuando éstas desafían las expectativas culturales. En un mundo donde las diferencias culturales y espirituales a menudo causan división, la historia de Séfora y Moisés nos enseña que es posible encontrar unidad a través del compromiso y la fe en Dios. Moisés, formado en la cultura egipcia, y Séfora, criada en un entorno madianita, encontraron en su fe compartida un terreno común donde construir su vida juntos. A lo largo de la historia bíblica, las uniones interculturales a menudo fueron desafiantes, pero también fueron oportunidades para que Dios mostrara su poder y su propósito redentor. La relación entre Moisés y Séfora no solo refleja la importancia del matrimonio en el plan de Dios sino también cómo las dificultades y los desafíos pueden fortalecer una unión. Cada momento de su vida juntos, desde su encuentro en el pozo hasta su separación temporal durante la misión de Moisés en Egipto, muestra cómo el amor y la fe pueden superar cualquier obstáculo. En esta historia, vemos un ejemplo de cómo Dios utiliza las relaciones humanas para avanzar en su propósito divino, enseñándonos a confiar en Él incluso en las circunstancias más difíciles. En resumen, la historia de Séfora es un recordatorio poderoso de que cada persona tiene un papel único en el plan de Dios. Aunque no siempre entendamos por qué enfrentamos ciertas situaciones, podemos confiar en que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Séfora nos muestra que la obediencia y la valentía, incluso en momentos de incertidumbre, pueden tener un impacto duradero no solo en nuestra vida sino también en la vida de quienes nos rodean. A través de su historia, aprendemos que no importa cuán desconocido sea nuestro nombre, Dios nos ve y nos llama a cumplir un propósito especial. 2. El escape de Moisés hacia Madián. La vida de Moisés dio un giro drástico el día que decidió intervenir en defensa de un esclavo hebreo. Esta acción, aunque justa, provocó la ira del faraón, quien buscó matarlo, obligando a Moisés a huir hacia la tierra de Madián, Éxodo 2, 11-15.
Moisés dejó atrás la comodidad y el lujo de la corte egipcia, donde había crecido como un príncipe adoptado, para aventurarse hacia lo desconocido. Este fue un momento crucial en su vida, no solo porque implicaba huir físicamente, sino porque marcaba el inicio de un proceso espiritual profundo de transformación. Moisés se adentró en el desierto, un espacio que en la Biblia a menudo simboliza un tiempo de prueba y preparación. Durante su camino hacia Madián, es probable que Moisés experimentara sentimientos de incertidumbre, temor e incluso arrepentimiento, pues había perdido todo lo que conocía. Sin embargo, este viaje no era solo una huida, sino parte del plan divino que lo prepararía para su futuro liderazgo. Al llegar a Madián, una región desértica habitada por los descendientes de Abraham a través de Cetura, Génesis 25, 1, 2. Moisés encontró refugio entre un pueblo que tenía una relación distante pero significativa con los israelitas. Los madianitas eran nómadas que recorrían los desiertos en busca de agua y pastos para sus rebaños, lo que los hacía expertos en supervivencia. Esta experiencia con los madianitas no solo le proporcionaría a Moisés un lugar seguro, sino que también lo enseñaría a vivir en humildad y simplicidad, habilidades esenciales para la misión que Dios le tenía reservada. El contraste entre la vida palaciega de Egipto y la vida austera en el desierto de Madián es evidente, y esta transición formó parte del proceso de preparación que Dios estaba orquestando en la vida de Moisés. El exilio en Madián también representa un tiempo de anonimato y formación interior. Durante años, Moisés vivió como pastor, cuidando los rebaños de su suegro Jetro, lejos de los asuntos políticos y sociales de Egipto. En la Biblia, el oficio de pastor es un símbolo importante de liderazgo, pues implica cuidado, paciencia y protección. De esta manera, Dios estaba preparando silenciosamente a Moisés para que más adelante pastoreara no solo ovejas, sino también a toda una nación, el pueblo de Israel. Este periodo de preparación en el desierto fue fundamental, ya que Moisés tuvo que aprender a confiar plenamente en Dios y en su provisión en medio de la soledad y la incertidumbre. La experiencia de Moisés en Madián refleja una enseñanza importante para todos nosotros. A veces, los momentos de aislamiento o fracaso aparente son en realidad tiempos de preparación que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Moisés probablemente no entendía en ese momento por qué había terminado en el desierto, pero cada experiencia, cada día pastoreando ovejas y cada interacción con los madianitas eran parte del plan divino. En nuestras vidas, también enfrentamos temporadas de desierto, donde todo parece detenido o incierto. Sin embargo, la historia de Moisés nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito y que incluso los momentos más oscuros pueden ser usados para prepararnos para algo mayor. Otro aspecto importante del exilio de Moisés en Madián es la integración cultural que experimentó. Al vivir entre los madianitas, Moisés tuvo que adaptarse a nuevas costumbres, valores y formas de vida. Esta experiencia de adaptación le serviría más adelante cuando tuviera que liderar a una multitud diversa de israelitas en su salida de Egipto. La capacidad de Moisés para adaptarse a diferentes contextos es una muestra de cómo Dios estaba preparando su corazón para ser un líder empático y sabio, capaz de comprender y guiar a personas con diferentes necesidades y perspectivas. En Éxodo 2:15, vemos cómo Moisés encontró su camino hacia Madián, pero es importante destacar que no fue un viaje fácil ni inmediato. La distancia entre Egipto y Madián era considerable, y Moisés tuvo que atravesar terrenos inhóspitos, posiblemente enfrentando hambre, sed y agotamiento. A lo largo de este viaje, Moisés tuvo que aprender a depender completamente de Dios para sobrevivir. Esta dependencia total en Dios es algo que también vemos más adelante en su vida, cuando lidera al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. La experiencia de Moisés en Madián fue, en muchos sentidos, un anticipo de lo que vendría más adelante en su vida. 3. El encuentro en el pozo.
El encuentro de Moisés con Séfora y sus hermanas en el pozo de Madián es uno de los momentos más significativos en la narrativa de Éxodo 2, 16-17. Los pozos en la antigüedad no eran solo fuentes de agua, sino también lugares de encuentro social donde las personas intercambiaban noticias y formaban relaciones importantes. En este contexto, Moisés llegó al pozo de Madián buscando refugio y descanso, pero terminó encontrando algo mucho más significativo, una familia y un nuevo propósito. Al llegar al pozo, Moisés vio cómo las hijas de Jetro eran acosadas por un grupo de pastores que no les permitían dar agua a sus rebaños. Sin dudarlo, Moisés intervino para defenderlas, mostrando una vez más su profundo sentido de justicia. Este acto de valentía es un reflejo del carácter de Moisés, quien siempre estuvo dispuesto a defender a los oprimidos y luchar contra la injusticia, incluso a costa de su propio bienestar. Al ayudar a las hijas de Jetro, Moisés no solo les permitió acceder al agua, sino que también demostró que, a pesar de ser un extranjero, estaba dispuesto a hacer lo correcto. Este gesto no pasó desapercibido para las jóvenes, quienes regresaron a casa más temprano de lo habitual, sorprendiendo a su padre, Jetro. Los estudiosos de la Biblia ven en este encuentro una conexión simbólica con otros encuentros importantes en pozos, como el de Isaac y Rebeca, Génesis 24, o el de Jacob y Raquel, Génesis 29. En cada uno de estos casos, el encuentro en el pozo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de los personajes involucrados, y el caso de Moisés no fue la excepción. Su encuentro con Séfora no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia del pueblo de Israel. El pozo, como símbolo de vida y provisión, también representa el inicio de una relación que proporcionaría estabilidad emocional y espiritual a Moisés. Séfora no fue solo una esposa para Moisés, fue una compañera de fe y una mujer que, en momentos críticos, mostró una valentía extraordinaria. La disposición de Moisés para intervenir en defensa de las jóvenes refleja su capacidad innata para liderar y proteger, cualidades que más adelante serían esenciales en su misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El hecho de que Moisés, un hombre que había sido criado como príncipe en Egipto, estuviera dispuesto a realizar actos humildes como ayudar a sacar agua de un pozo, muestra cómo Dios ya estaba trabajando en su corazón. En la Biblia, a menudo vemos cómo Dios utiliza momentos aparentemente ordinarios para marcar el inicio de algo extraordinario. Este encuentro en el pozo fue el primer paso en la transformación de Moisés de un príncipe fugitivo a un líder espiritual preparado para guiar a su pueblo hacia la libertad. 4. Jetro y la nueva familia de Moisés. Cuando las hijas de Jetro regresaron a casa más temprano de lo habitual, Éxodo 2, 18-19 nos muestra la sorpresa de su padre al preguntarles por qué habían vuelto tan pronto. Las jóvenes explicaron a su padre que un hombre egipcio las había ayudado en el pozo, enfrentando a los pastores que las molestaban y ayudándolas a dar de beber a sus rebaños. Aunque Moisés ya no era un príncipe en Egipto, su apariencia y forma de vestir aún reflejaban su origen egipcio, lo que llevó a las hijas de Jetro a referirse a él como un hombre egipcio. Jetro, al escuchar sobre la valentía de este desconocido, decidió invitarlo a su hogar, en un gesto de gratitud y hospitalidad que caracterizaba la cultura de los madianitas. Este momento es significativo porque representa un cambio en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto como un fugitivo, ahora encontraba no solo refugio, sino una familia que lo aceptaba y le ofrecía un lugar entre ellos. Éxodo 2:21 nos dice que Moisés decidió quedarse con Jetro, un acto que refleja la disposición de Moisés para adaptarse a esta nueva etapa de su vida, dejando atrás su pasado y abrazando la simplicidad de la vida en el desierto. Aquí, lejos del bullicio y las intrigas de la corte egipcia, Moisés comenzó a vivir como un pastor, aprendiendo lecciones de humildad y paciencia. Jetro, también conocido como Reuel, era un sacerdote madianita respetado, lo que sugiere que tenía una posición de autoridad tanto espiritual como social entre su pueblo.
Su nombre aparece más adelante en Éxodo 18, donde ofrece consejos sabios a Moisés sobre cómo liderar al pueblo de Israel. Este detalle muestra que la influencia de Jetro en la vida de Moisés no fue superficial, sino profunda y duradera. A través de su convivencia con la familia de Jetro, Moisés no solo encontró un hogar temporal, sino que también adquirió conocimientos y habilidades que serían cruciales para su misión futura. Es importante notar que Jetro, aunque era madianita y no israelita, tenía un conocimiento del Dios de Israel y una actitud de reverencia hacia él. En Éxodo 18, 10-12, Jetro bendice a Dios y ofrece un sacrificio en su honor, demostrando que, a pesar de las diferencias culturales, reconocía la autoridad y el poder del Dios de Israel. Este encuentro intercultural es un ejemplo temprano en las Escrituras de cómo personas de diferentes orígenes pueden unirse en torno a una fe común. El tiempo que Moisés pasó en la casa de Jetro fue esencial para su crecimiento personal y espiritual. A través de su nueva familia, aprendió sobre la importancia de la vida en comunidad, el servicio a los demás y la obediencia a Dios. En este contexto, la relación de Moisés con Séfora también floreció, y su matrimonio marcó un punto de inflexión en su vida. Moisés ya no era solo un hombre que huía de su pasado, ahora tenía una familia que lo apoyaba y un propósito que se revelaría en el momento adecuado. La vida en la casa de Jetro no fue simplemente un refugio para Moisés, sino una etapa de preparación. Cada día que pasaba cuidando los rebaños y viviendo entre los madianitas, Dios estaba trabajando en su corazón, moldeándolo para ser el líder que más tarde guiaría al pueblo de Israel a la libertad. La influencia de Jetro y la integración en su familia proporcionaron a Moisés el entorno seguro y estable que necesitaba para procesar su pasado y prepararse para su llamado divino. Este episodio también nos enseña sobre la importancia de las relaciones familiares y de las conexiones interculturales. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa las relaciones humanas para avanzar en su plan. En el caso de Moisés y Jetro, la relación no fue solo personal sino también espiritual, ya que ambos compartían un respeto mutuo por Dios y por las responsabilidades que Él les había encomendado. En un mundo que a menudo destaca las divisiones culturales, la historia de Moisés y Jetro nos recuerda que la fe puede unir a personas de diferentes orígenes para cumplir un propósito mayor. La decisión de Moisés de permanecer con la familia de Jetro refleja su disposición a empezar de nuevo, dejando atrás las glorias y los traumas de Egipto. Este fue un tiempo de sanación y redescubrimiento para Moisés, quien encontró en la simplicidad de la vida en el desierto una oportunidad para reflexionar y conectarse más profundamente con Dios. En muchas ocasiones, los momentos de transición en la vida pueden ser desafiantes, pero la historia de Moisés nos muestra que esos momentos también pueden ser oportunidades para crecer y encontrar un nuevo propósito. Finalmente, la relación entre Moisés y Jetro nos enseña sobre la importancia de la mentoría espiritual. Jetro no solo ofreció refugio a Moisés sino que también fue un mentor que le brindó consejos sabios y orientación. En Éxodo 18, vemos cómo Jetro le aconseja a Moisés delegar responsabilidades en otros líderes para no agotarse, un consejo que fue crucial para el éxito de su liderazgo. Esta relación de mentoría es un recordatorio de que, en nuestro caminar espiritual, todos necesitamos personas que nos guíen y nos ayuden a tomar decisiones sabias. 5. El matrimonio de Moisés y Séfora. El matrimonio entre Moisés y Séfora marca un punto crucial en la vida de ambos, representando la unión de dos culturas diferentes pero complementarias. Éxodo 2:21 menciona que Moisés aceptó vivir con la familia de Jetro y se casó con Séfora, consolidando una relación que le brindaría estabilidad y apoyo en los momentos más difíciles. Aunque Séfora era una mujer madianita y Moisés había crecido en la cultura egipcia, su matrimonio muestra cómo el amor y la fe pueden superar las barreras culturales. El nombre de Séfora, que significa pájaro, tiene un simbolismo profundo. En la Biblia, los pájaros a menudo representan libertad, protección y guía,
y estos son los mismos atributos que Séfora trajo a la vida de Moisés. A través de su unión, Moisés no solo encontró una compañera, sino también una fuente de consuelo y fortaleza. Séfora fue una mujer que, en momentos críticos, mostró una valentía extraordinaria, como veremos más adelante en el relato de Éxodo 4, 24-26. En el contexto de la narrativa bíblica, el matrimonio tiene un significado espiritual profundo. No se trata solo de una unión romántica, sino también de un compromiso mutuo de apoyo y crecimiento espiritual. Moisés y Séfora, aunque provenientes de diferentes trasfondos, encontraron en su fe compartida un fundamento sólido para construir su relación. A lo largo de su vida juntos, enfrentaron desafíos y momentos de incertidumbre, pero siempre se mantuvieron unidos en su propósito de obedecer a Dios. El matrimonio también permitió a Moisés integrarse plenamente en la comunidad madianita, encontrando en la familia de Jetro no solo un refugio, sino también un entorno de crecimiento espiritual. Esta integración fue crucial para Moisés, ya que lo preparó para liderar a una multitud diversa de personas durante el Éxodo. A través de su relación con Séfora, Moisés aprendió lecciones valiosas sobre la paciencia, la comprensión y la importancia del servicio a los demás. Este periodo de la vida de Moisés refleja una verdad importante: Dios a menudo usa las relaciones humanas para moldear nuestro carácter y prepararnos para el futuro. Moisés, quien había crecido como un príncipe en Egipto, ahora vivía como un pastor en el desierto, aprendiendo lecciones de humildad que serían esenciales para su misión. La historia de su matrimonio con Séfora nos enseña que, a pesar de las diferencias culturales, es posible construir relaciones basadas en el respeto mutuo y en la fe en Dios. 6. El significado del nombre Séfora. El nombre Séfora proviene del hebreo y significa pájaro, un término que, en la narrativa bíblica, tiene connotaciones significativas. Los pájaros simbolizan tanto libertad como protección. Al observar el papel que Séfora desempeñó en la vida de Moisés, entendemos que ella trajo ambas cosas: refugio en tiempos de adversidad y una perspectiva de libertad en medio del exilio. Moisés, quien había dejado atrás la opresión de Egipto, encontró en Séfora no solo una compañera sino también un recordatorio constante de que Dios lo guiaba hacia una nueva vida de propósito y misión. En muchas culturas de la antigüedad, los nombres no eran solo etiquetas, reflejaban la identidad y destino de una persona. En el caso de Séfora, su nombre es profético. Representa la seguridad que ella proporcionó a Moisés en los momentos más difíciles de su vida. Así como un pájaro busca un nido seguro para proteger a sus crías, Séfora fue para Moisés ese lugar seguro donde él pudo encontrar paz y estabilidad mientras se preparaba para la misión divina que Dios le había encomendado. Su presencia en la vida de Moisés simboliza una nueva etapa, una transición de esclavitud a libertad espiritual. El simbolismo del pájaro en las Escrituras también apunta hacia la noción de provisión y guía. En Salmos 91, 4, leemos que Dios cubre a sus hijos bajo sus alas, una imagen poderosa de protección divina. Del mismo modo, Séfora representó para Moisés la presencia protectora de Dios durante su tiempo de exilio. A pesar de ser de una cultura distinta, ella entendió y participó en la misión espiritual de Moisés, asumiendo el llamado divino como propio. Esta unión fue un testimonio de que Dios obra a través de alianzas inesperadas para cumplir su propósito. 7. La vida de Moisés como pastor en Madián. Durante el tiempo que Moisés vivió en la casa de Jetro, trabajó como pastor, cuidando los rebaños de su suegro, Éxodo 3:1. Este trabajo, aunque aparentemente sencillo, tenía un profundo significado espiritual. En la Biblia, muchos líderes comienzan como pastores: Abraham, Jacob, David y finalmente Moisés. El trabajo de pastorear no solo implicaba cuidar animales sino también desarrollar paciencia, humildad y responsabilidad, cualidades esenciales para liderar al pueblo de Dios en el futuro.
El desierto de Madián se convirtió en un lugar de formación para Moisés, donde aprendió a depender completamente de Dios. En este entorno solitario, donde solo estaban él, las ovejas y el cielo abierto, Moisés tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, su pasado en Egipto y el propósito que Dios tenía para él. Fue un periodo de transformación interior, en el que Moisés dejó atrás su identidad como príncipe egipcio para abrazar su llamado como siervo de Dios. La vida en el desierto, aunque dura, fue la herramienta que Dios usó para prepararlo para el liderazgo. En el contexto bíblico, ser pastor es mucho más que cuidar ovejas, es un entrenamiento para el alma. Dios mismo se presenta como pastor en Salmos 23, guiando a su pueblo por pastos verdes y aguas tranquilas. Moisés, al igual que estos grandes líderes, fue formado en los pastos del desierto, donde aprendió a conocer el terreno, encontrar agua y proteger al rebaño de peligros. Estas habilidades serían cruciales más adelante cuando liderará al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. 8. El llamado divino, la zarza ardiente. En Éxodo 3:2, Moisés tuvo una experiencia extraordinaria mientras cuidaba los rebaños. Vio una zarza ardiendo que, aunque estaba en llamas, no se consumía. Intrigado, se acercó, y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios llamándolo. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Moisés, pues Dios le reveló su propósito, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El fuego en la zarza simboliza la presencia y santidad de Dios, así como su propósito eterno. Moisés, al acercarse, fue instruido a quitarse las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. Aquí vemos cómo el llamado de Dios es personal y transformador. Cada encuentro con lo divino demanda una respuesta. Dios le aseguró a Moisés que estaría con él en cada paso de su misión y que, aunque enfrentaría resistencia, su misión sería respaldada por la autoridad divina. Este encuentro no solo preparó a Moisés para su misión, sino que también le reveló el carácter de Dios. Dios se presentó como yo soy el que soy, Éxodo 3:14, enfatizando su eternidad y soberanía. Esta revelación personal le dio a Moisés la confianza para enfrentar al faraón y guiar a los israelitas hacia la libertad. 9. El viaje hacia Egipto. Después de recibir su llamado, Moisés emprendió el viaje de regreso a Egipto junto con Séfora y sus hijos. Este viaje fue tanto físico como espiritual, marcando el inicio de una misión que cambiaría la historia del pueblo de Israel para siempre. Sin embargo, durante el trayecto, ocurrió un incidente enigmático que casi le cuesta la vida a Moisés, Éxodo 4, 24-26. 10. El misterioso intento de Dios de quitarle la vida a Moisés. Este episodio es uno de los más enigmáticos del relato bíblico. La Biblia menciona que en medio del viaje, Dios salió al encuentro de Moisés con la intención de matarlo. Este evento parece contradictorio, pues Dios acababa de enviar a Moisés a liberar a su pueblo. Sin embargo, muchos estudiosos coinciden en que esto ocurrió porque Moisés no había circuncidado a su hijo, incumpliendo así el pacto de Dios con Abraham, Génesis 17, 10-14. 11. La decisión valiente de Séfora. Séfora, al darse cuenta de la gravedad del momento, tomó un cuchillo de piedra y realizó la circuncisión de su hijo. Luego, tocó los pies de Moisés con el prepucio, diciendo, «Eres para mí un esposo de sangre», Éxodo 4:26. Esta acción rápida y decidida de Séfora no solo salvó la vida de Moisés, sino que aseguró que el pacto de Dios se mantuviera firme. Esta intervención de Séfora destaca su sabiduría y valentía, mostrando que, aunque era de otra cultura, comprendía la importancia del pacto con Dios. 12. El regreso de Séfora a la casa de Jetro. Durante los momentos más peligrosos de su misión en Egipto, Moisés envió a Séfora y a sus hijos de regreso con Jetro, para mantenerlos seguros, Éxodo 18, 2-4.
Esta separación temporal permitió a Moisés concentrarse en liberar al pueblo de Israel sin preocuparse por la seguridad de su familia. Sin embargo, la separación no fue definitiva. 13. El reencuentro familiar después del Éxodo. Después de la liberación de Israel y su salida de Egipto, Jetro llevó de vuelta a Séfora y a los hijos de Moisés para reunirse con él en el desierto. Este reencuentro fue un momento de alegría y celebración, simbolizando el cierre de un ciclo de pruebas y el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés y su familia. 14. Lecciones de la unión entre Moisés y Séfora. La historia de Moisés y Séfora nos enseña la importancia del respeto mutuo, el compromiso y la fe en Dios. A pesar de las diferencias culturales, su unión fue una fuente de fortaleza y crecimiento espiritual. Séfora mostró que su compromiso con Moisés no era solo personal sino también espiritual, respaldando su misión y participando activamente en el plan de Dios. 15. Reflexión final y despedida. La historia de Séfora nos recuerda que incluso las personas mencionadas brevemente en la Biblia pueden tener un impacto profundo en la obra de Dios. A través de su valentía y fe, Séfora ayudó a que Moisés cumpliera su misión divina. Su historia es un recordatorio de que Dios nos llama a actuar con valentía y obediencia, confiando en su propósito en medio de los desafíos más difíciles.